Los cristianos somos llamados al estudio de la Biblia. Es a través de la palabra de Dios que podemos conocerle y crecer. 104.1 Redentor presenta al pastor José Martínez en Bíblica. Hola, soy el pastor José Martínez Villamil y este es tu programa Bíblica, Estudio y Respuestas de la Palabra de Dios. Programa que tiene como propósito ayudarte a conocer mejor a Dios a través del estudio de la Biblia y que se transmite semanalmente por aquí, por Redentor 104.1 FM, desde San Juan, Puerto Rico y a través de Internet para todo el mundo. Muchas gracias por tu fiel sintonía de cada semana. Y recuerda que para preguntas o comentarios puedes escribirnos a la dirección electrónica pregunta@biblica.com. Pregunta@biblica.com. Recuerda, Bíblica con 2K. Nuestra oración a Dios hoy es adaptada del Salmo 21, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no me respondes. También de noche sin ahorrar palabras, pero tú eres el Santo, entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confían nuestros padres. Confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Amén. Estamos ya en nuestro tercer programa sobre este tema del Evangelio según San Mateo. En los años que llevamos como programa nunca habíamos dedicado un tiempo de estudio a algunos de los evangelios, así que espero que sea de bendición, de edificación y también interesante para todos nuestros oyentes. Hasta aquí, ¿qué hemos dicho? Hemos explicado que, como la mayoría de nosotros sabemos, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias porque son las buenas noticias del amor de Dios y de la oportunidad que Él nos brinda a través de su Hijo Jesucristo de conocerle y de tener una relación personal con Él, o sea, con Dios. Una relación iniciada por el mismo Dios en la que nos ofrece el perdón de los pecados y una vida nueva. Todo esto sin nosotros merecerlo, gratuitamente y a través de Jesús. Y es de Jesús, por supuesto, que nos habla el Evangelio según San Mateo. Sobre Mateo hemos dicho hasta aquí lo siguiente. Hemos hablado de quién lo escribe, la fecha. Hemos hablado también de los evangelios sinópticos, sus similitudes, sus diferencias y cómo el tema central del Evangelio de Mateo es el tema del reino de Dios. En los primeros 2 capítulos hemos visto, o estamos viendo más bien, el nacimiento del Hijo de Dios. Y al considerar específicamente, luego de ver las genealogías y su singular enseñanza, hemos visto el nacimiento de Jesús y comentamos sobre errores muy comunes que cometemos cuando miramos la escena del nacimiento de Jesús. Los magos, que no son ni reyes, ni magos, ni tres, la visita de ellos es en la casa, no en el pesebre. Jesús tiene 2 años más o menos cuando llegan estos sabios de Oriente, que por supuesto Jesús no nació un 25 de diciembre y que la imagen romántica del pesebre no es exactamente lo que en verdad ocurrió. Y ahí es que queremos continuar en el día de hoy. Jesús, lo decimos desde el inicio, Jesús no nació en un establo. La imagen del pesebre que nosotros tenemos, como de un establo con animales, personajes, etcétera, no necesariamente es como probablemente ocurrió de acuerdo al contexto histórico y cultural. Ahora, antes de explicar qué es lo que probablemente significa la palabra pesebre y su significado para nosotros, sería importante, y aquí estoy siguiendo un artículo del señor Ian Paul, sería interesante sobre ver de dónde es que surgen estas ideas que nosotros hoy, a través de años y hasta siglos, mantenemos sobre la imagen, la estampa, esa tan conocida y grabada en nuestra mente sobre el nacimiento de Jesús. Probablemente hay 3 elementos que influenciaron de una manera importante aquí. Asuntos de pura gramática y significado de las palabras. Segundo, la ignorancia o el desconocer o el no prestar suficiente atención a la cultura del primer siglo en Palestina. Y por supuesto, tercero, la elaboración tan característica de las tradiciones. La elaboración que nosotros hemos visto y que hemos adoptado y que de hecho representamos con alguna frecuencia en las épocas navideñas vienen
de haber o de leer más bien la historia del nacimiento de Jesús a través de un lente. Quizás no estamos conscientes de él, pero en la evolución de la imagen que tenemos del pesebre, esto es muy importante. Y es ver la imagen del pesebre a través de un pasaje muy importante del capítulo 9 de Isaías. Lo que sucede aquí es que en Isaías se presenta esta estampa mesiánica, por supuesto, donde dice, capítulo 1, verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Así que la idea de animales presentes como subordinados o reconociendo la autoridad de Jesús, se piensa que viene de la interpretación de este pasaje adjudicándosele a la escena del pesebre. Cuando se menciona la palabra pesebre en la historia de la natividad de Jesús, se sugieren, por supuesto, animales, y eso llevó a que las personas que hacían ilustraciones, representaciones artísticas de esta escena bíblica presentaran a un buey y a un asno que reconocían al bebé Jesús como el Mesías. Así que poco a poco el escenario natural para este establo donde supuestamente nacía Jesús se va formando y se va fijando. Después de todo, ¿dónde es que están los animales? Sino en un establo. Y si se menciona en Isaías y se menciona la palabra pesebre, pues ahí como una coyuntura histórica se asume que en el pesebre había animales con Jesús. La segunda fuente o el segundo punto que ha llevado a esta interpretación o representación del momento en que nace Jesús es quizás el que llega más al centro de la evaluación de este tema, y es, por supuesto, la palabra que se usa aquí para pesebre. La palabra para pesebre que ocurre en Lucas 2:7 es la palabra kataluma en griego. ¿Qué sucede? Que en las versiones antiguas esta palabra se traducía como posada, como mesón. Y hay alguna razón para hacer esto, y es que la palabra en el Antiguo Testamento, en la versión griega del Antiguo Testamento, la versión de los 70 o la Septuaginta, esta palabra, kataluma, se traducía como un término para representar hospitalidad, un lugar de hospitalidad, para recibir a los invitados, a los visitantes. Pero alguna evidencia temprana en el desarrollo de la palabra va en dirección contraria a esta. Y el término, entonces, se usa para propósitos no relacionados a un pesebre, no relacionados a un establo, para referirse, como hemos dicho, al lugar donde se reciben las visitas, pero también en el Nuevo Testamento se usa para designar el lugar donde Jesús está recibiendo, o más bien participando de esa última Pascua con sus discípulos. Sí, ese aposento alto donde están los discípulos se menciona en el Evangelio usando la misma palabra que para pesebre, kataluma. Así que esto ya nos va dando una idea de que el concepto que nosotros en nuestra mente está fijo como el de un sencillo, y siempre lo presentamos, limpio establo, representa lo que es el pesebre en la Biblia. Pero lo que sí representa esta palabra, kataluma, es lo siguiente. Es el lugar donde en la antigüedad, en Palestina, se recibían a los visitantes. La hospitalidad era uno de los valores principales en esta cultura. El que llegara un familiar, por supuesto, sin avisar a las tantas de la noche, como de hecho Jesús menciona algo parecido en una de sus parábolas, se esperaba que la persona que recibía, que atendía a la persona que llegaba, le iba a ofrecer su hospitalidad. Interesantemente, esta característica de la hospitalidad todavía se preserva en algunas culturas del Oriente, como por ejemplo en la de los beduinos. Ahora bien, Lucas entonces no menciona un mesón, Lucas no menciona una posada, Lucas menciona un pesebre.
De hecho, nuevamente, la palabra para pesebre, o la que se traduce pesebre en la narrativa del nacimiento de Jesús, también es la que se usa cuando, o más bien, me corrijo a mí mismo. La palabra que se usa en la parábola del buen samaritano es una palabra diferente para referirse al mesón. ¿Y por qué mencionamos esto? Pues que sepamos que hay una palabra específica para designar una posada, un mesón. Así que esta palabra entonces, cataluma, que se usa para referirse al lugar donde nace Jesús, es una palabra pues con una historia, es una palabra que representa el lugar del hogar donde se recibía a las visitas y donde, como veremos en breve, estaban los animales, y no para referirse a un mesón, viendo que hay una palabra específica en el griego para referirse a mesón o a posada. Así que aquello de que no había lugar para ellos en el mesón no es del todo correcto. Ahora bien, entonces esta palabra que estamos considerando, cataluma, es la que se usa para designar el lugar, el aposento alto de una casa privada en una villa, donde los viajeros recibían hospitalidad y donde no se esperaba que se pagara por ella. En otras palabras, era lo que hoy llamaríamos un cuarto para las visitas, para los visitantes. Muchas familias, especialmente aquellas cuyos hijos ya han salido de la casa, mantienen una habitación para los visitantes cuando no son sus hijos o nietos los que le están utilizando. Así que en este caso no se espera paga. Así que no estamos hablando de una posada, no estamos hablando de un mesón, estamos hablando de este lugar donde se recibía a los huéspedes. El tercer punto importante para entender el desarrollo de esta idea del pesebre como esta escena bucólica donde hay animales, donde hay un establo, etc. El tercer elemento para este desarrollo viene del contexto histórico y social, donde se dice que no hay lugar para ellos. No hay lugar para ellos. Y aquí es donde culturalmente nosotros podemos entender un poco más el por qué la interpretación usual no es la mejor. Seguimos explicando. Aún en los hogares palestinos actuales, aún en el presente, pero por supuesto en los días de Jesús, la visita de los padres de Jesús, aunque inesperada, no iba a ser enfrentada con puertas cerradas o negativas para un alojamiento. Como hemos dicho, la hospitalidad era una costumbre, un elemento cultural de muchísima importancia. Y esto básicamente obligaba a los familiares o conocidos a recibir, no importa la hora y no importa la dificultad del acomodo, aquellos visitantes inesperados que llegaban. Así que esto es más o menos lo que probablemente ocurría. Más bien María y José llegan a este lugar, una casa probablemente de un familiar, quizás un familiar lejano, buscando alojamiento. Pero esta casa ya está llena. El cuarto para los huéspedes ya está ocupado por otros viajeros que han venido con la misma misión que venían Jesús y María con aquello de la inscripción del censo. Así que, ¿dónde los van a poner? Pues en la única otra habitación que quedaba. La habitación que quedaba no era un establo, sino que era la habitación o el cuarto donde vivía y dormía la familia. Si podemos imaginarnos, usar nuestra imaginación un poco y visualizar en nuestra mente lo que estamos tratando de explicar, usted entraría a esta vivienda y notaría que hay una habitación más o menos cuadrada, la primera, que es donde donde la familia que vive en esa casa duerme. Más adelante,
quizás atravesando un hueco o lo que sería para nosotros una puerta, entonces llega a esta otra habitación, que es la habitación donde se reciben los huéspedes. Esta está llena, hemos dicho, así que Jesús, más bien José y María, tienen que dormir, tienen que quedarse en la habitación donde duerme la familia. Y aquí es donde viene el punto importante y espero que lo esté explicando claramente. Esta habitación donde duerme la familia tenía un compartimento donde en la noche, para proteger a los animales domésticos, que en aquel entonces incluían pues quizás ovejas, cabras, etcétera, se metían en una parte de esa habitación donde dormía la familia que proveía unos huecos en el suelo que se llenaban de paja para alimentarse estos animales. Así que volvemos a tratar de explicar. Hay dos habitaciones principales en la vivienda usual palestina de los tiempos de Jesús. Primera habitación, habitación donde duerme la familia. Segunda habitación, habitación donde duermen los huéspedes. Cuando llegan José y María, esa segunda habitación está llena. No sería lo que debía ocurrir, que entonces le dijeran no tenemos espacio, así que váyanse a la calle. En esta cultura eso no iba a ocurrir. Así que se les recibe para dormir. Y máximo cuando hay una mujer embarazada a punto de dar a luz, se les recibe para dormir en la habitación principal de la casa. Y esta habitación principal de la casa tiene una pequeña conexión con un lugar que no es un establo, donde están los animales comiendo del pesebre, donde este hueco donde está la paja para alimentar a los animales. Así que ahora quizás nos podemos hacer una imagen un poco más correcta, culturalmente hablando, de lo que ocurrió. José y María están, ya María a punto de dar a luz, llegan, habitan en este primer sector de la vivienda de sus hospedadores y esta a su vez tiene acceso a los animales que están comiendo durante la noche y a estos huecos llenos de paja de la cual ellos se alimentan y donde todo parece indicar Jesús fue puesto. Así que sí hay algo de cierto en el hecho de que al nacer Jesús está, digamos, compartiendo habitación no solo con humanos, sino con algunos animales, pero no en el contexto de un pesebre, de un establo, sino de una casa. Y esto pues es muy importante porque encaja con el contexto cultural de la época y de este lugar. Entonces, cuando leemos en el Evangelio, y repetimos, cuando leemos en el Evangelio que no había lugar para ellos, lo que estaba diciendo es la habitación usualmente utilizada para recibir a los huéspedes estaba ocupada, la única opción era que durmieran con la familia y este lugar estaba en alguna medida compartido con un sector donde los animales pasaban la noche y comían su paja de un lugar llamado pesebre. Es como un hueco en el piso. Ahora, ¿por qué persiste entonces o ha persistido esta idea del pesebre que nosotros pues celebramos y que no concuerda exactamente con el contexto cultural, histórico, etcétera? ¿Por qué ha durado tanto esta representación tradicional? Probablemente dos razones. La primera de ellas es que es muy difícil para nosotros, y por eso esta larga explicación, es muy difícil para nosotros cuando leemos en la escritura la descripción de algo que creemos conocer, es muy difícil pensar que no es como nosotros lo pensamos. Me explico. Cuando en esta narración se menciona que hay animales en este lugar, donde es que nosotros sabemos que se guardan los animales. Los animales pasan la noche en un establo. Así que mentalmente hacemos la ecuación y pensamos que si se menciona un pesebre donde animales están comiendo, pues jamás nos vamos a imaginar que eso está ocurriendo en la sala principal, en el salón principal de los habitantes de esta casa, porque no es lo que nosotros acostumbramos.
Y repito que este tiempo que hemos dedicado a explicar esto tiene como propósito no solo pues aclarar lo que probablemente es la visión correcta del lugar del nacimiento de Jesús, sino como nuestro propósito en este programa es también ayudarnos a aprender cada vez más sobre cómo interpretar la Biblia, recordar que los prejuicios que nosotros traemos, las ideas que nosotros tenemos preconcebidas, pero no necesariamente malas moralmente hablando, sí equivocadas, influencian cómo nosotros leemos la Escritura. Y por eso es que es tan importante cuando uno estudia la Biblia, reconocer, recordar nuestro trasfondo, nuestro propio trasfondo cultural, nuestra propia idea de cómo son las cosas. Porque como en este caso se menciona algo que a nosotros nos suena a un lugar donde habitan los animales y pensamos en un establo, pero cuando se examina el contexto cultural, como nos hemos dedicado en los últimos minutos, nos damos cuenta que no necesariamente era un establo, que más bien no era un establo, sino parte de una residencia normal. Y la segunda razón importante de por qué esto se ha mantenido, aunque es una idea equivocada, es la siguiente. Y es que las tradiciones, según pasa el tiempo, adquieren un poder muy grande en nuestra capacidad de interpretar. Es como si en nuestra mente, por enseñanzas quizás desde niños en la iglesia, estamos acostumbrados a imaginarnos una escena bíblica de cierta manera. Y una vez nos fijamos esa idea, es muy difícil para nosotros imaginarnos otra cosa. Un ejemplo podría ser el aposento alto donde Jesús se reúne con los discípulos. Quizás nos imaginamos un salón preparado específicamente para reuniones, pero es muy probable, como hemos hablado hoy, que ese lugar donde Jesús se reúne con los discípulos, el llamado aposento alto, fuera este lugar para recibir a los huéspedes, que quizás en este caso estaba en el techo. Así que todo esto para explicar que Jesús nace sí en un pesebre, pero no es un establo. Dos aplicaciones antes de hacer una breve pausa. La primera, las promesas de Dios siempre se cumplen. Hemos dicho cómo Mateo se esmera en recordarnos cómo la vida y el ministerio de Jesús no hacen otra cosa sino cumplir con profecías del Antiguo Testamento. La Virgen concebirá, etcétera. Son promesas de Dios que, aunque han esperado siglos para ver su cumplimiento, sí se han cumplido, porque Dios cumple sus promesas. La llegada del Mesías, que había sido anunciada por siglos, es un recordatorio de esto. Dios tiene buena memoria y Dios cumple lo que promete. En segundo lugar, el recordar que ya desde el inicio de la vida de este niño, según nos lo presenta el evangelista Mateo, justo desde el principio ya vemos cómo este ser que nace se nos está diciendo, este no es un niño cualquiera, este es un niño especial, este es el Mesías, el Hijo de Dios prometido. No te retires, que en breve continuamos con nuestro estudio de Mateo. Disfruta de esta pausa musical. Esto es Bíblica. Sigue en sintonía del programa radial que te brinda herramientas para estudiar y comprender las Escrituras. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Y puede ser que parezca que la sección anterior en la que nos dedicamos a explicar la escena del nacimiento de Jesús nos haya parecido algo complicada. Espero haber podido explicar claramente y ver que no es complicada, simplemente que la tradición, la imagen mental que nosotros tenemos de ese lugar donde nació Jesús probablemente no es correcta. Y ahora pasamos al capítulo 3 de Mateo. El capítulo 3 de Mateo, específicamente los versos 1 al 12, nos introducen a uno de los personajes más poderosos de toda la Biblia. Hablamos de Juan el Bautista. Juan el Bautista es uno de esos personajes de los más olvidados o incluso menospreciados en la Biblia. Su recuerdo parece limitarse al de su excéntrica figura y dieta, así como a su trágica muerte a manos de Herodes. Sin embargo, en Juan el Bautista encontramos a uno de los más
grandes personajes de la Biblia, un hombre fiel, sometido, aunque peculiar. Con él, con el profeta Juan el Bautista, termina toda una época importante y comienza, por supuesto, una nueva. Sabemos por el Evangelio que Juan, que nosotros conocemos como Juan el Bautista, es hijo de Elizabeth y de Zacarías, un sumo sacerdote. La mujer de Zacarías, o sea, Elizabeth, era estéril y reciben el anuncio de un hijo, un milagro que Dios va a hacer. Dice, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Ahora estamos viéndolo en el Evangelio de Lucas, que es quien nos explica con más detalles esto, aunque estamos estudiando Mateo. Verso 14 de Lucas 1 dice, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Y más adelante, cuando Zacarías, que ha estado mudo por no creer esta profecía hasta el momento en que nace su hijo, y tanto él como su esposa están de acuerdo en que se llame Juan, en ese momento con su hijo en los brazos, él dice, y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará, sigue diciendo Zacarías con su hijo Juan en sus brazos, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Con estas palabras poderosas y a la vez hermosas, Zacarías no solo recibe a su hijo, dándole la bienvenida al mundo, sino reconoce que en el plan de Dios, este bebé tiene una función muy importante. Ha nacido Juan el Bautista, con él una nueva época, una nueva era. Su misión, como dice aquí, preparar el camino para el Señor. Y esto, por supuesto, según lo hemos leído en Lucas. Más adelante, en Lucas mismo, de Juan el Bautista, se dice lo siguiente en el capítulo 1 y verso 80. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. De aquí saltamos al capítulo 3 y verso 4, ya en Mateo. Decía, tenía Juan su vestido hecho de pelo de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Con esta descripción del ministerio al cual fue llamado Juan el Bautista, comienza, como hemos dicho, una nueva época. Pero si nuevamente, tratando de usar nuestra imaginación, nos hacemos un cuadro de lo que está sucediendo, entenderemos que esto era algo revolucionario. No es que el pueblo no conociera profetas, siempre se estaban levantando supuestos profetas, pero Juan comienza este ministerio que Dios le ha dado, llamando al arrepentimiento, anunciando el reino de Dios, y quizás por su apariencia y por una vida dedicada completamente como nazareo, como separado para Dios, la gente iba a escucharle en buen número. Mucha gente iba a escucharle. Y esta apariencia de él no fue una forma de alejar a la gente, sino quizás por la curiosidad más bien de acercarles. En Mateo, este capítulo que habla de Juan el Bautista comienza así, el verso 1 del capítulo 3 en Mateo. Por aquellos días se presenta Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Este era su
ministerio. Anunciar en este sector del río Jordán, que hacía o que era accesible a regiones aledañas, incluso desde Jerusalén y la parte sur, o sea, Judea, y hasta las comarcas que estaban cerca del río. A estas personas Juan les estaba predicando y muchos venían. Y la clase de su ministerio era tal que el resultado de su mensaje, que es el que veremos en breve, el resultado de su mensaje es que muchas personas se bautizaban, y escuchemos esto, confesando sus pecados. Y esto nos da una idea de que este profeta que se levanta y que marca el final de una era y el principio de otra, tiene un mensaje que ya no va tanto al mensaje nacional del pueblo de Israel, como era la inmensa mayoría, sino todos los profetas del Antiguo Testamento. Este profeta lo ha levantado Dios, pero su mensaje cala profundo en el corazón de hombres y mujeres individualmente. Este llamado del ministerio de Juan provoca que personas se acerquen a Dios confesando sus pecados. ¿Y qué era lo que este hombre predicaba que lograba que gente se arrepintiera y se bautizara? Hay varios elementos de su predicación o de su mensaje, después que hemos visto su ministerio, de su mensaje que nos ayudan a entender de qué y qué hablaba Juan. En el capítulo 3 y verso 2 comienza diciendo: conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Creo que hemos comentado antes que esta es la misma manera en que luego Jesús comienza su ministerio y la misma forma en que Jesús manda a sus 12 discípulos cuando salen por primera vez a anunciar el mensaje de Dios. Arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Juan el Bautista tiene un mensaje relacionado al reino de Dios, del cual hemos hablado ya en varias ocasiones. También es un mensaje, como ya vimos, que llama al arrepentimiento, llama al reconocimiento de los pecados, la confesión y por supuesto el acto que sigue de bautismo como de contrición y de aceptación del mensaje de Dios. Pero a veces era un mensaje duro, era un mensaje fuerte. Como el de Jesús, era un mensaje duro con aquellos que necesitaban escuchar palabras duras, particularmente los fariseos y los saduceos. En el capítulo 3 de Mateo, verso 7, en adelante leemos: pero viendo venir muchos fariseos, y está hablando aquí por supuesto de Juan el Bautista, para que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Den pues fruto digno de arrepentimiento. En otras palabras, cuando Juan los ve venir, sabe sobrenaturalmente o de otra manera, él sabe que estos religiosos no se están acercando con la actitud correcta de estos otros que se arrepentían y se bautizaban. Él dice que no se están arrepintiendo, que se deben arrepentir y que den fruto digno de conversión. Sigue diciendo el verso 9 de Mateo 3. Y no crean que basta con decir en su interior: tenemos por padre a Abraham, porque les digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, un anuncio de juicio inminente para este grupo, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Sigue diciendo Juan el Bautista en el capítulo 3 y verso 11: yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí, y esta es la primera vez que Juan expresa, aclara que él no es el mensajero final, que él es una etapa de transición, que él viene a preparar el camino del Señor, como ya había dicho su padre Zacarías. Yo los bautizo con agua, dice Jesús, para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él, o sea, este Mesías que viene, este Jesús, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo bautizo con agua, dice Juan, pero el bautismo que este mensajero de Dios trae es tan poderoso que su bautismo será con Espíritu Santo y fuego. Verso 12 de Mateo 3. En su mano tiene el rastrillo y va a limpiar su cosecha,
recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Y estas palabras de Juan el Bautista, en esta mención fuerte, dura de su mensaje, nos recuerda nuevamente que Juan el Bautista es una coyuntura muy interesante entre dos épocas, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y por qué digo esto en este momento? Porque esa parte final, en su mano derecha, o más bien yo los bautizo con agua, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, el que viene después de mí es más grande que yo, etc. En su mano tiene el rastrillo, va a limpiar la cosecha, etc. Es un mensaje como el de los profetas del Antiguo Testamento que tiene estos dos poderosos elementos. Y cada vez que lean los profetas del Antiguo Testamento, fíjense cómo esto es una característica casi universal entre ellos. Y es lo siguiente, que por un lado los profetas del Antiguo Testamento reconocen o predican, pronuncian el pecado del pueblo y le llaman al arrepentimiento. El resultado o la reacción a este mensaje es una de dos. Aceptan el mensaje y verán el fruto de la bendición de Dios. Rechazan el mensaje y entonces vendrá el juicio de Dios. Pues esto es exactamente lo que Juan el Bautista está haciendo. Repito, como los profetas a la usanza del Antiguo Testamento tienen un mensaje, en este caso es un mensaje duro, es un mensaje de Dios llamando al arrepentimiento y aclara que los que lo acepten recibirán el favor de Dios, pero los que no recibirán el juicio de Dios. Hemos visto algo del mensaje de Juan, el ministerio de Juan el Bautista y qué sobre su misión, exactamente qué es lo que él vino a hacer. Bueno, él lo aclara en los versos 11 y 12 del capítulo 3 que acabamos de leer. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. ¿Cuál es la misión de este Juan el Bautista? Es preparar el camino, es anunciar que viene otro, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que va a discernir, a distinguir entre el trigo y la paja. Y la imagen aquí es la de cuando ya terminada la cosecha, el grano y la paja están juntos y con una herramienta que aquí le llaman un aventador, imaginémonos algo parecido a un rastrillo o quizás a una criba, tiene el grano ahí, lo tira hacia arriba, lo hace saltar para que el viento se lleve la paja y el trigo se quede. Así que este que anuncia Juan es el Mesías prometido que viene con bendición, pero también con juicio. Y algo muy interesante de Juan, que comenzaremos a ver ahora y que tendremos que continuar aclarándolo el próximo programa, es cómo Juan se empeña en afirmar, reafirmar, aclarar, repetir, decir, yo no soy el Mesías. Verso 19 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes a levitas a preguntarle quién era. Y esto es Juan capítulo 1, hablando sobre Juan el Bautista. No se negó a declararlo, sino que contestó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy, dice Juan el Bautista. ¿Eres el profeta? No lo soy. En Juan 3:28 vuelve a afirmar lo siguiente. Ustedes me son testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. En el 1:22, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Y más adelante, como veremos en el programa próximo, él dice, bueno, yo no soy el Mesías, pero esto es lo que yo soy.
yo bautizo con agua, yo soy la voz que clama en el desierto, yo soy el que vengo a preparar el camino. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque teniendo Juan el Bautista una misión tan notable, tan importante, mantuvo su mente y su corazón claros en cuanto a quién él era y quién no era. Y esto es una enseñanza muy poderosa para todos nosotros los que seguimos a Jesús, pero particularmente aquellos que tenemos la responsabilidad de modelar la palabra de Dios ante su pueblo. Saber quién somos, pero también saber quién no somos y huir del protagonismo que tanto daño hace a la imagen de la esposa del Cordero. Que Dios le bendiga. Será hasta la próxima semana. Estuvo en sintonía de Bíblica. Puede escribir sus preguntas a pregunta@biblica.com. Será hasta el próximo